7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos darle bienvenida a la revista de Opinión y Democracia a la doctora Pamela Aguirre Castro, constitucionalista académica, el doctor Ismael Quintana, constitucionalista, para hablar lo que está pasando en la justicia ecuatoriana. Esto conectado con las acciones políticas también, como la fiscalización y el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, que está en trámite. Ayer en la Corte Nacional de Justicia, el más alto tribunal, que ni siquiera está completo, no tiene los 21 jueces nacionales, faltan 11, que por años, por diversas circunstancias, no se ha podido nombrar ni a los 11 titulares ni a los 11 conjueces, que repitió, porque hay que decirlo, repitió los errores del pasado reciente, cuando, recordamos, se emocionó en la terna, y de acuerdo con el ordenamiento jurídico, quien va en la terna de la Corte Nacional preside el órgano administrativo disciplinario. Ya ocurrió con Vilman Terán, quien está en la cárcel, 2 sentencias y otros procesos en marcha. Ahora, con el actual presidente del Consejo de la Judicatura cuestionado, con argumentos que no convencen al país. El presidente encargado hasta ayer, y que renunciara y saliera de la sala, dijo que no estudió bien la hoja de vida del actual presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo puede entenderse en que haya hecho eso el encargado de la Corte Nacional de Justicia? Entonces, ¿qué está pasando en la justicia ecuatoriana, en el órgano administrativo y disciplinario? ¿Hacia dónde vamos en este contexto? ¿Puede generar seguridad jurídica, confianza? Incluso, también les preguntaría al final, fallos de la Corte Constitucional que enredan más, que envían mensajes que no contribuyen a la seguridad jurídica, como hemos escuchado a respetables constitucionalistas. Doctora Pamela Aguirre Castro, muy buen día. ¿Qué está pasando con la justicia ecuatoriana? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Feliz año a usted, a toda la audiencia, a Ismael y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Después de Metástasis, yo pensaba que habíamos tocado fondo, pero lamentablemente parece que ese no ha sido el fondo aún. Y este problema de la justicia, más allá de las personas, tiene que ser visto como un problema estructural. Y aquí sí me quiero detener un momento a hacer una reflexión. Mientras el sistema esté dispuesto con la estructura del Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, control de la función judicial, vamos a caer y vamos a incurrir nuevamente en estos mismos problemas. ¿Por qué? Porque básicamente es un órgano que no administra justicia quien tiene la batuta en la función de administrar justicia, aquella función que debe gozar de independencia interna y externa. Y este órgano, precisamente, lo que genera es esa injerencia interna, más allá de las personas. Y es que esto tiene que ser pensado así. Si usted hace un recorrido de cómo ha funcionado con esta estructura, con la estructura 2008, usted va a darse cuenta que nunca ha existido un Consejo de la Judicatura que sea capaz de ser ese órgano que facilita la administración de justicia. ¿Por qué? Porque está interfiriendo constantemente con estas funciones de gobierno y control. En esa medida, entonces, creo que se perdió una gran oportunidad de la constituyente, y esta era una de las cuestiones que yo siempre relataba respecto a esa necesaria reforma de la estructura de la Constitución, y este era uno de los puntos centrales, la reestructuración de la justicia en clave de hacerla primero eficiente, eficaz, y segundo resguardando esta necesaria independencia sin dejar de lado el control que debe tener también la administración de justicia. Entonces aquí creo que tenemos que nuevamente ponernos a repensar en cómo hacemos para que, más allá de las personas, que siempre va a ser un problema, el hecho de no contar con personas probas que estén dispuestas para el servicio público, es necesario repensar la estructura de la función.
¿Y cómo pensar en esa reestructuración que permita generar seguridad jurídica, confianza, doctora Pamela Aguirre? Bueno, empecemos porque tengamos los órganos completos. Empecemos por ahí. Es un grave problema. No tenemos la conformación de la Corte Nacional de Justicia hace más ya de 2 años. Son 2 concursos fallidos. ¿Cuáles son los problemas que radica para no poder tener un órgano completo? Y claro, si uno analiza políticamente, es uno de los órganos muy apetecidos por la política porque es el órgano que va a juzgar y sancionar todo tipo de denuncias. Recordemos que la Corte Nacional es un juez de fuero. Entonces, si no tenemos esa capacidad, tendríamos que buscar los mecanismos que de alguna manera han funcionado y que por esa vía podamos llenar estos vacíos. Pensemos, por ejemplo, en la cooptación como ese mecanismo para que los mismos jueces de la Corte Nacional sean aquellos capaces de llenar esas vacantes entendiendo que una persona que no comulgue con los principios de la administración de justicia va a afectar a todo el sistema. Busquemos nuevos mecanismos porque lo que tenemos ha fallado y me parece a mí que insistir en esta estructura es simplemente ir al empeñadero. Bienvenido al doctor Ismael Quintana, constitucionalista. ¿Qué está pasando con la justicia ecuatoriana en estas condiciones? Juicio político al presidente del órgano administrativo y disciplinario de la justicia. Esta inestabilidad en la Corte Nacional de Justicia. Hay 11 jueces nacionales y sus respectivos conjueces que no se ha designado. Y también esta inestabilidad hasta en los encargados de la Corte Nacional de Justicia. Buen día. Bueno, buenos días, querido Miguel. Un abrazo para usted, también un abrazo a Pamela a la distancia, también para ella, para la audiencia de Democracia, por usted un gran 2026, que sea exitoso y sobre todo bendecido. Bueno, creo que este no es un problema nuevo, tampoco estamos topando lamentablemente algo que resulte novedoso en Ecuador. Esta estrecha y perniciosa relación en algunos casos entre la política y la justicia. Pamela hacía hace un momento un recuento de lo que pasó con Metástasis, con Plaga, con Purga, con estos casos como Pantalla, donde llegamos a un nivel en el que veíamos a miembros de partidos o de organizaciones políticas de algún modo traficar influencias para obtener fallos favorables para cubrir o satisfacer sus intereses personales. Pero lo que estamos empezando a ver ahora creo que es una cuestión que está a un nivel mucho más complejo, ¿no? Escuchando a un alto funcionario del Consejo de la Judicatura nombrado por el Pleno, este exdirector provincial de Pichincha, llamar a un juez, lo que de suyo ya es grave, esto de andar alzando el teléfono a los jueces, muy al estilo de lo que hacía Alexis Mera, de enviar oficios para de algún modo tratar de intervenir, de interferir en la toma de decisiones. Pero este caso es gravísimo, porque estamos viendo a la función judicial al servicio del crimen organizado, del lavado de activos, de delitos como el narcotráfico. Entonces creo que es una sumatoria de problemas. Primero, de diseño. Yo coincido plenamente con Pamela. La modificación constitucional que se hiciera en el año 2011, propuesta por el expresidente Correa, es absolutamente perniciosa. Si bien yo creo que no existen modelos puros, ni completos, ni perfectos, pero Correa permitió a través de esa modificación constitucional terminar de politizar un órgano que se supone en la letra de la Constitución debiera ser objetivo, debiera ser independiente, como es el Consejo de la Judicatura. Siempre hubo gente que se hizo la pregunta de qué tiene que hacer, por ejemplo, el presidente de la República enviando una terna de delegados para que de entre los miembros de esa terna se designe a un vocal de la Judicatura, lo propio con la Asamblea Nacional. Y bueno, hoy lamentablemente, y lo digo con mucha decepción, Swing fue incluso mi profesor en la maestría,
estamos viendo que ya ni siquiera la Corte Nacional de Justicia se salva, ¿no? Una suerte de servilismo, hay que decirlo. La Corte Nacional también entra en este juego de agradar al poder político de turno e incluir ahí a personajes que hoy estamos viendo que no son idóneos para esta clase de cargos, y me refiero a Godoy. Entonces, tenemos un problema estructural que no se ha logrado solucionar, que en algún momento, ojalá, no sé, el presidente Noboa, si tiene esta intención de realmente combatir al crimen organizado, a la corrupción, creo que con todo lo que estamos viendo, Miguel, en el caso del Consejo de la Judicatura, y ahora también esta suerte de crisis interna institucional en la Corte Nacional de Justicia, pero sobre todo en el Consejo de la Judicatura, creo que es momento de pensar en modificaciones constitucionales a la función judicial. Sé que el camino no es fácil, primero porque la Corte Constitucional es un gran muro a escalar y muy complejo de sobrepasar, pero más allá de eso, creo que el deber del presidente sería proponerle al país un paquete bien estructurado de reformas constitucionales y a nivel legal para modificar la estructura de la función judicial, porque si seguimos teniendo este modelo de integración del Consejo de la Judicatura, donde la política permea fácilmente al órgano de administración y de gobierno de la función judicial, no importa quién coloquemos, porque en su momento fue Gustavo Yalc, que pasó de ser empleado particular de Rafael Correa en la presidencia a integrar la terna de Carlos Ramírez, que en ese momento presidía la Corte Nacional de Justicia, con todos los problemas que tuvimos con el Consejo de la Judicatura de Yalc. Yendo para atrás, el Consejo Transitorio de Paulo Rodríguez, luego de la consulta popular de 2011. Una vergüenza. Efectivamente, más adelante los problemas que tuvimos también con María del Carmen Maldonado frente al Consejo de la Judicatura. Recuerde usted esa evaluación que terminó con la remoción de algunos jueces con el objetivo de resolver ciertos casos de interés público y que luego fue declarada inconstitucional por parte de la Corte, precisamente porque las cosas no se habían hecho bien. Eso incluso provoca una renuncia de esta señora y de ahí viene, digamos, un desfile de presidentes ahí. Murillo, plenamente identificado, aunque no involucrado, pero bajo su administración se produjo el caso Vocales, que parece que ya nos hemos olvidado de esa también, de ese tráfico de influencias para tratar de beneficiar a la expresidenta de la Asamblea Nacional con una acción de protección. Quizá Álvaro Román es tal vez el único presidente respecto al cual no hay, digamos, una suerte de dedo acusador, porque poco hizo, y como hizo poco y no hizo mucha bulla, entonces, bueno, no hubo muchas miradas cuestionadoras en su gestión. Ni hablar de Wilman Terán, está preso tras unos procesos penales que se desprenden de sus actividades como presidente del Consejo de la Judicatura. No hace falta hablar de Metástasis, de Purga, Plaga, Pantalla, concursos amañados como que dan origen al caso Pantalla. Y bueno, hoy terminamos con Mario Godoy. Entonces el sistema está pervertido. Creo que tiene que cambiar. Y bueno, también el análisis aparte de la Corte Nacional de Justicia, insisto, donde José Swing es absolutamente responsable de haber incluido a este impresentable en la terna. Yo me como el cuento de que me diga que el perfilamiento se equivocó en una ocasión. Si yo puedo entender que tal vez la primera vez que pone a Mario Godoy en la terna se pudo haber pasado, porque suele suceder. Todos somos humanos, nos equivocamos en algún momento, nos descuidamos de algún detalle, y claro, puede producirse un descuido en recabar cierta información respecto de la persona a la cual yo voy a incluir en una terna. Pero la segunda ocasión que se coloca Mario Godoy, cuando ya había primero, digamos, quejas de los mismos judiciales respecto a la ineficiencia de Mario Godoy frente al Consejo de la Judicatura, y luego que se empezó, digamos, a destapar toda esta relación que él o su círculo laboral cercano tenían con personas vinculadas al crimen organizado, ya hacía dudar
de la corrección de haber incluido a Mario Godoy. Así que en esto creo que José Swing termina pagando como corresponde el precio de haber agachado la cabeza. Y bueno, habrá que esperar a ver qué pasa con el juicio político. Yo realmente espero que ADN haga lo que corresponde, que es dar los votos para la censura y destitución, dado que en el caso de Godoy no ha habido esta suerte de decencia de dar un paso al costado y de presentar su renuncia. Este es otro que, igual que Swing, quiso atornillarse al cargo. Yo no soy de los que se come el cuento de que ahí hay un acto de honestidad, de desapego del cargo, porque eso debió haberse dado hace semanas cuando esto pasó. Lo que pasa es que ayer Swing se quedó, vamos a decirlo francamente, sin los votos necesarios para que se le ratifique en el encargo, y por eso presenta una renuncia. Entonces, es grave lo que está pasando. Doctor Quintana, a propósito de eso, ya le preguntaremos a la doctora Pamela Aguirre. ¿Cree usted que debe ser censurado y destituido? Primero, pasar el filtro de la Comisión de Fiscalización. Y segundo, debiera ser censurado y destituido, para lo cual se requiere 101 votos en la Asamblea Nacional, los 2/3. Porque ayer el presidente de la Judicatura decía que va a ir, con el derecho que le asiste, a la Comisión de Fiscalización con pruebas contundentes. Bueno, no sé si contundentes, porque, a ver, aquí dos cosas. Primero, creo que este debe ser un factor que debe unir a las bancadas políticas. Es decir, más allá de las diferencias que hay principalmente entre los correístas y los novoístas, creo que este es un factor común que les debe unir, una causa común de realmente limpiar la putrefacción que hay hoy a nivel de la función judicial, porque si esto no une, estamos complejos en la Asamblea Nacional. Entonces, digamos, ese primer elemento a considerar, dado que la Constitución contempla 2/3 de los votos, hoy 101 de 151 integrantes de la Asamblea, es lo que se requiere para la censura y destitución de un vocal del Consejo de la Judicatura. Es un quórum bastante elevado en comparación con otros sujetos a juicio político que se van a la casa con 77 votos hoy. Entonces, evidentemente el correísmo necesita, si no de todos, de gran parte de los votos de ADN para lograr conseguir esas 101 voluntades. De ahí, claro, el procedimiento, el juicio político no es tampoco soplar y hacer botellas, demorará al menos un par de meses, creo yo. Y creo que eso es excesivo, porque se le está dando oxígeno a un señor que ahora está pidiendo las renuncias a todos los directores provinciales, que según se ha denunciado en redes sociales, eso no hay evidencia de eso, pero ha pedido renuncias a algunos notarios. La gran duda es a cambio de qué o para qué. ¿Para qué me está poniendo a disposición o vacantes los cargos de directores provinciales, que finalmente son 24, 25 cargos, y además notarías justo a vísperas de un juicio político? Eso empieza, digamos, a apestar, a oler muy mal por parte de Godoy. Espero entonces que el trámite se cumpla, porque hay que garantizar el derecho a la defensa. Este señor va a tener, luego de que se aboque conocimiento y se califique la solicitud, 15 días, dice la ley, para ir a la comisión, ojalá a presentar los descargos. Y ahí es donde, digamos, viene mi cuestionamiento, porque lo mismo dijo cuando compareció hace unos días al Pleno de la Asamblea en el marco de esa suerte de mal hecho procedimiento documental. Voy a anunciar verdades contundentes que sacudirán al país. Y perdón que se lo diga, incluso ahí nombró a colegas con los cuales yo mantengo profundas discrepancias, pero eso no me da para aupar que un funcionario vaya desde una palestra política a lanzar lodo con ventilador a todo el mundo. Es que tal abogado defendió tal caso, es que este otro abogado estuvo metido en casos de alto perfil. Bueno, esa es la labor de los abogados y de los abogados penalistas. Yo en eso no veo, y además, no veo nada de... Y además cada abogado responde por lo que hace y a quien defiende, ¿no? Otra cosa es que él vaya y diga, este abogado en el patrocinio de X caso hizo esta irregularidad, compró tal decisión, hizo esto con un perito, hizo esto con un fiscal. Bueno, eso es otra cosa. Porque usted me venga y me diga, pero él me viene a señalar a mí cuando él ha sido abogado de X, Y o Z persona. Eso no tiene sentido, no tiene nombre. Y además, digamos, donde no hubo ninguna explicación, porque si Godoy va al juicio político, en otras palabras, es porque las respuestas que él dio en el Pleno de la Asamblea
fueron respuestas insuficientes. Entonces creo, Miguel, como hablamos hace unas semanas con usted y Andrés Castillo, creo firmemente que existe evidencia suficiente para una censura y destitución. Doctora Pamela Aguirre, a ver, primero quiero que comente una declaración última que hizo esta mañana el expresidente encargado de la Corte Nacional, doctor José Swing, y luego lo que le preguntaba al doctor Ismael Quintana, si en el debido proceso político debiera ser censurado y destituido Mario Godoy. Por favor, vamos a poner el audio del doctor José Swing esta mañana en Teleamazonas. Yo le he reiterado, tomé mi decisión en salvaguarda y respeto a la institucionalidad de la Corte Nacional de Justicia, a la que me debo, y creo no haberle defraudado. Felizmente, a la fecha, yo salgo por la misma puerta que entré, por la puerta grande. No tengo una denuncia, no tengo un procedimiento, no tengo nada que atañe a temas de conductas indebidas. ¿Mario Godoy debe renunciar o enfrentar el juicio político? Es decisión del señor Godoy, que tome la decisión que corresponda. Al renunciar, ¿acepta que se equivocó al nominar a Mario Godoy? Al renunciar, acepto que pongo de por medio la institucionalidad. Al renunciar, acepto que yo estoy salvaguardando la institucionalidad que es la Corte Nacional de Justicia. Yo no diría que me equivoqué. Espero que haya precisamente un pronunciamiento de parte de la Asamblea Nacional sobre su grado de responsabilidad. ¿Qué opina a ver de este audio, doctora Pamela Aguirre? Por favor, el audio, Pamela. El hecho de que haya dado un paso al costado significa que reconoce que la actuación generó una crisis de institucionalidad. Sí, y creo que esto, aun cuando él no lo diga o no lo quiere reconocer, es evidente que hay esta crisis de institucionalidad. Y entonces, más allá de las palabras, yo creo que debemos ceñirnos a lo que son los hechos. Y los hechos es que hay una crisis de institucionalidad y que esa crisis de institucionalidad se originó por los hechos que se denunciaron a finales del año pasado. Con base en eso, me parece a mí que hay una responsabilidad política que es ineludible. Yo no quiero hacer referencia al ámbito penal, pero hay una responsabilidad política que es ineludible. Y es que el Consejo de la Judicatura nombró al señor Gaibor y el señor Gaibor ha generado una interferencia en la administración de justicia. Y solo ya ese hecho genera responsabilidad política. Me parece a mí que nosotros como ecuatorianos sí tenemos que tomar en consideración precisamente cuáles son estos hechos gravosos, estos hechos que generan conmoción y volver a entender que solo ya la presencia de este tufo, de esta sombra de que ya había interferencia en la justicia, ya le hace responsable. Hay alguien que nombró al señor Gaibor y ese alguien es del Consejo de la Judicatura, dirigido por el presidente, que tiene que hacerse cargo. Entonces, creo que aquí estamos, me parece, mezclando, o a veces las autoridades cuando se aferran al cargo, quiero creer, que están mezclando lo que es la responsabilidad política de la responsabilidad judicial. Y es que yo no sé si sea o no sea responsable, para eso tiene que haber un proceso penal. Entiendo que ya hay una noticia criminis, entiendo que esto está en la fiscalía y que tiene que investigarse, y ahí se resolverá si efectivamente hay o no esta responsabilidad penal, si se está o no cometiendo el delito. Pero sí ya hay hechos que denotan una interferencia en la administración de justicia, y puede que efectivamente, Miguel, demos el campo de la duda y el beneficio de la duda al Consejo de la Judicatura y al señor Godoy, y que él no directamente ha interferido, pero alguien que ellos nombraron sí interfirió. Y ese solo hecho ya merece ser castigado políticamente. En este país debemos volver a recobrar la ética pública. Eso estuvo mal desde el inicio y entonces es responsable más allá de aferrarse o no al cargo. Creo que por ahí debería empezar nuestro debate sobre quiénes son las personas idóneas para estar. Separemos lo judicial de lo político y empecemos a hablar entonces de lo que está mal éticamente, moralmente. No estamos hablando de los delitos. Doctora Pamela Aguirre, efectivamente parte del problema ha sido la actuación de este director departamental Henry Gaibor, pero alguien tiene que responder por eso. ¿Acaso lo hizo a título o es una institución incontrolada,
nadie controla, para que él levante el teléfono y le llame al juez. Aquí tiene que haber una responsabilidad y sería bueno, si se llega al juicio político, que se responda quién es el responsable de esta injerencia ante un juez anticorrupción. Yo no sé si políticamente eso se pueda llegar a demostrar en un juicio político, pero sí, por ejemplo, creo que es evidente que el Consejo de la Judicatura responsabilidad tiene sobre la falta de investigación en los hechos desde el punto de vista administrativo. Es decir, el haberle dejado que pueda renunciar sin que se le haya sumariado, sin que se haya investigado administrativamente, ya es otro hecho vergonzoso y bochornoso para el país. O sea, estamos naturalizando hechos que claramente generan corrupción, porque si bien tal vez no hubo de por medio dinero, ya estamos hablando de una interferencia sobre la base de ¿qué? De la autoridad que ejerce el Consejo de la Judicatura. Y Ismael hacía referencia a un hecho que se ha difundido en esta última semana respecto al pedirle la renuncia a los directores provinciales. ¿Por qué es tan importante la figura del director provincial del Consejo de la Judicatura en cada provincia? Es una pregunta válida. Una persona que no conoce de esta estructura diría, bueno, al final del día él no administra justicia. ¿Por qué es importante comprar papel? ¿Por qué es importante tener al día los arriendos? Y creo que esto nos debe llamar la atención. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué permitimos y normalizamos este tipo de conductas que resultan bochornosas? ¿Por qué se ha perdido la vergüenza respecto a algo que claramente está afectando a la institucionalidad del país y que, dicho sea de paso, no solo tiene que ver con la democracia alejada, lejana, un concepto etéreo, sino que tiene que ver con el país y su capacidad de responder para todos los actos de delincuencia y crimen organizado? Es decir, si nosotros no entendemos la gravedad del problema de que esta falta de vergüenza pública nos está generando el abismo al que estamos en picada, no vamos a poder rescatar la institucionalidad del país. Doctor Ismael Quintana, a ver estos dos temas. Uno, el audio que pusimos del ex presidente encargado de la Corte Nacional, que deslinda responsabilidades, que él dice que no cree que haya sido un error. Lo que usted decía, insistir en el nombre del actual presidente. Y por otro, ¿quién responde lo que señalaba la doctora Aguirre por la actuación de Henry Gaibor? Más aún, él se va sin responder, renuncia y dice, hemos cumplido con el presupuesto, dice en su renuncia. ¿Quién le está preguntando eso? ¿Por qué no responde por la acusación directa que se le hizo de haber llamado al juez anticorrupción, doctor Serrano? Por favor. A ver, yo creo que Swing está confundiendo las cosas. El hombre está con un sentido de persecución tal que cree que acá le estamos, los que cuestionamos su accionar en este tema, le estamos acusando de haber cometido algún delito. Es que nadie le está diciendo que sobre él pesa una investigación previa o una acusación de carácter político en la Asamblea Nacional. Yo voy a rescatar algo que decía Pamela hace un momento. Es que debe haber también un componente ético en el análisis que estamos haciendo. Y más allá de que Godoy haya cumplido, vamos a decirlo formalmente, los requisitos constitucionales de acceso al cargo y que creo que debieron haber sido revisados con mayor detenimiento, no es solamente una cuestión de que yo reciba una carpeta y en esa carpeta el ternado o el posible ternado me acredita el cumplimiento de 10 años en la judicatura, en la docencia o en el libre ejercicio de la profesión, porque la Constitución sí coloca un componente también de ética, habla de la probidad notoria, es decir, de un comportamiento leal, no solamente dentro del ordenamiento jurídico, sino también hasta cierto punto moralmente aceptable, que haga que esa persona pueda integrar la terna. Entonces, yo creo que Swing evade todavía su responsabilidad. Él no termina de aceptar que se equivocó. Y finalmente creo que sí hay preguntas que Swing tiene que contestar.
Es decir, por ejemplo, digamos, esta suerte de, vamos a decirlo así, denuncia que se hace en estos días cuando salta el nombramiento de su hijo, por ejemplo. Es decir, un muchacho que ha sido nombrado tercer secretario en la Embajada de Ecuador en Madrid, justo en el momento en que las ternas se tenían que enviar al Consejo de Participación Ciudadana. Y yo le escuchaba el otro día a su colega Bernal hacerle una entrevista y sobre este tema no se dijo, pero absolutamente nada. Es un asunto que nos hemos enterado por las redes sociales, porque hoy, digamos, usted entra al sistema de la Contraloría y encuentra los nombramientos, las declaraciones patrimoniales de inicio y fin de gestión de los funcionarios públicos. Si no, no nos enteraríamos. Y si fuese el Ecuador de los años 80 o 90, seguramente el nombramiento del hijo del presidente de la Corte Nacional de Justicia como funcionario del servicio exterior, es decir, de la función ejecutiva, pasaría inadvertido. Entonces, sí hay cosas que huelen mal y sí hay estos elementos que ponen un gran manto de duda sobre las actuaciones de José Swing. Entonces, vea, en esto hay una diferencia. Cuando Iván Saquicela envía la terna en la que se incluyó finalmente a Terán para el Consejo de la Judicatura, esa no fue una terna enviada unilateralmente por Saquicela. Si Saquicela se vio conminado, porque el Pleno así le dispuso, a de algún modo consultar y obtener un consenso para que la terna esté integrada por gente que tenga también de algún modo una aprobación de los miembros del Pleno de la Corte Nacional. Entonces, cuando pasó lo de Terán, por lo menos, claro, Iván Saquicela tuvo la posibilidad de decir, bueno, esa no fue una designación mía, sino que fue una designación hecha por el Pleno, no mía. En este caso la situación no pasó así, porque además la norma indica que debe ser una terna enviada por quien preside la Corte Nacional de Justicia. Entonces, el único responsable de haber puesto a Godoy, no una, sino 2 veces, es José Swing, y es una responsabilidad de carácter moral, de carácter ético, y el tiempo dirá si hay responsabilidades jurídicas. Yo hoy no me atrevo a decir eso, porque el tema va a estar en una investigación previa, y bueno, ahí vamos a ver qué es lo que finalmente termina pasando. La Contraloría General del Estado, entiendo, está haciendo un examen especial al proceso de designación. Quizá el único acierto que tuvo Swing en esta última ocasión fue poner el nombre de Juan Carlos Benalcázar en la terna, que creo era el nombre más adecuado para presidir el Consejo de la Judicatura. Pero bueno, como el mismo doctor Benalcázar lo denunció, alguien del Consejo de Participación Ciudadana le había dicho que su nombre era un relleno porque la designación ya estaba dada. En esa, digamos, en ese... Y perdón, le ponen de relleno primero en la terna, cuando se entiende que sí, el primero, claro, es primero. Sí, pero bueno, no hay una obligación de escoger al primero. Usted puede escoger libremente al primero, al segundo o al tercero. Lo que pasa es que aquí tenemos la costumbre de incluir un primer nombre y habitualmente se hace la designación de ese primer nombre porque se entiende que quien envía la terna lo pone en primer lugar porque estima que esa es la persona que debería llegar a ocupar el cargo, pero en realidad normativamente no hay esa obligación. Si hubiese aplicado esa máxima, Benalcázar debería estar al frente del Consejo de la Judicatura hoy, y lamentablemente eso no ha sucedido. Eso por un lado. Por otro lado, usted habla, claro, en el tema de Gaibor. Gaibor, en el audio que se hizo público, dice una cosa que hasta ahora no se responde. Porque Gaibor no es el esposo de quien en su momento defendió al procesado por el cual se interviene en este proceso, ¿no? Y Gaibor le dice al juez Serrano en el audio que él simplemente es un mensajero, en pocas palabras, es decir, que él está trayéndole un mensaje. La pregunta es, ¿quién le envió a Gaibor a dar ese mensaje? Eso es algo que habría sido bueno que Godoy responda y que no ha podido contestar. No, digamos, este no es un asunto que le corresponde a Swing, por ejemplo, pero sí a Godoy. Y yo espero que en el juicio político este tipo de cuestiones se den. Debiera haber la comparecencia de Gaibor, para que Gaibor, porque evidentemente Godoy no va a aceptar que él fue, si es que ese fue el escenario, pero Gaibor tendrá que decir quién fue. Y bueno, en un proceso de juicio político incluso la comparecencia de él puede no darse. Pero otra cosa es lo que deberá pasar ya en ese caso sí ante la Fiscalía General del Estado, que seguramente les llamará, si es que no ha ocurrido ya, a rendir una versión.
Porque, y ahí no estamos hablando solamente de un escenario de responsabilidad política, sino de hipotética y eventualmente responsabilidades ya de carácter penal. Entonces el señor Gaibor tendrá que ir, tendrá que rendir su versión, tendrá que decir la verdad, colaborar con la fiscalía en la investigación, porque esta cuestión no fue una iniciativa, y eso es evidente, solo del señor Gaibor. Y creo que aquí sí la fiscalía nos queda debiendo, porque en otros casos han habido allanamientos a oficinas, a domicilios, a muchos lugares para obtener la información. Yo no concibo cómo a este señor se le premia con aceptarle la renuncia, me refiero a Gaibor, y que este señor se vaya sin responderle a nadie. ¿Sabemos dónde está Gaibor? ¿Está en el país? ¿Se fugó? ¿Acaso la fiscalía ejecutó un acto urgente para impedir la salida del país de Gaibor? Entonces, son, digamos, demasiadas dudas. Es decir, este tema de Godoy está empezando a generar una bola de nieve con una suerte de responsabilidades también que se van a extender hacia otros funcionarios. El Consejo de Participación Ciudadana en esto también tiene su cuota de responsabilidad. La denuncia que hizo en su comparecencia el doctor Benalcázar no es menor. El día que él les dijo en la cara que hubo un funcionario del Consejo de Participación Ciudadana que se lo dijo, que el nombramiento estaba hecho, es decir, antes de que el proceso termine, como pasa en Ecuador, el nombramiento ya estaba hecho. ¿Quién le dijo eso? ¿Quiénes ya hicieron el nombramiento antes de que el proceso termine? Esas son respuestas que los señores del CPCCS tienen que dar. Pues ya eso estuvo bueno, como sabe decir el doctor Ollarte, quien preside este órgano pasa solo sonriendo y grabando TikToks y ese tipo de cosas, pero este tipo de respuestas no se han dado al país. Yo por eso sí lamento que no se haya calificado o admitido a trámite la acusación constitucional que se presentó también contra los vocales o los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Y el tiempo dirá si el fiscal también debe tener una responsabilidad política en esto, porque francamente me ha llamado la atención que no haya habido aquí una actuación. Una pregunta final, concreta, para concluir por ahora, doctora Pamela Aguirre. ¿Debe salir Mario Godoy luego de presentar, por cierto, sus pruebas de descargo? El propio presidente dijo que debiera renunciar. Y también, ¿quién debiera encargarse de la Corte Nacional de Justicia en estas condiciones? A ver, creo que lo que ocurrió ayer, primero con la Corte Nacional, es que efectivamente le corresponderá, y de conformidad con ese instructivo que el mismo Pleno emitió en su momento, le corresponderá efectivamente a la jueza Camacho, por ser la jueza más antigua que conforma el Pleno de la Corte Nacional. Creo que ella debería hacerse cargo, posiblemente una elección podría generar nuevamente mayores problemas y disturbios en ese organismo que ya está incompleto, que además administra justicia y debe guardar esa solemnidad por efectivamente las funciones que realiza. Debemos entender que la solemnidad, que la formalidad, que el respeto que se le debe a los jueces está relacionado con la función que realizan, más allá de las personas, y entonces en esa línea creo que ella debería ser la que debería encargarse de ese organismo hasta que eventualmente esté completo y se pueda designar ya finalmente el presidente. Luego la pregunta del millón es, bueno, ¿qué hace tan apetecible el cargo de la presidencia de la Corte Nacional? Y es esta de nombrar precisamente o de determinar estos nombres para quien va al Consejo de la Judicatura. Y entonces este es otro error estructural, porque estamos dejando en responsabilidad, más allá de quién sea la persona, de una persona a que nombre quién va a hacerse cargo de toda la judicatura. Entonces, eso sí que genera un problema. La actuación de Iván Saquicela en su momento de haber logrado una lista de consenso, de la cual salió lamentablemente el Wilman Terán, fue una práctica que podría ser menos corrosiva a esta de que sea solo el presidente, una persona la que dé la terna. Y por otro lado, creo que por ética pública, sí, lo que correspondería es que el señor Godoy dé un paso al costado. Insisto, perfecto. Una es la responsabilidad política y otra la responsabilidad judicial, y eso la justicia en su momento lo determinará. Doctor Quintana, para concluir, ¿quién debe encargarse de la Corte Nacional y debe salir el doctor Mario Godoy?
Por favor, el audio, Ismael. Sí, perdón. Le decía que por ahora entiendo que se aplicó una resolución del año 2024 del propio Pleno, que de algún modo norma el 198 del Código de la Función Judicial, y ya lo ha dicho Pamela, le corresponde ante una ausencia, dice la resolución simultánea y temporal del presidente y de su subrogante al juez de mayor antigüedad, teniendo en cuenta la fecha de su nombramiento, de su designación. Claro, uno podría decir, seguimos teniendo un problema porque esa resolución está dictada para el contexto en el cual usted tiene un presidente titular y un presidente subrogante también titular. Y lo que ayer teníamos era una situación, digamos, bastante sui generis, porque cuando se nombra a Swing, se lo nombra bajo la figura del encargo, y esa denominación no existe propiamente en el Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, normativamente, si somos, digamos, muy estrictos y muy rigurosos, hoy la doctora Camacho tampoco pudo haber asumido temporalmente el manejo de la Corte porque hay un vacío normativo. Sin embargo, la Corte debe seguir sesionando, administrativamente debe seguir funcionando, y entiendo que por eso se aplica esta resolución. Lo que debe ocurrir es que se convoque a una sesión extraordinaria, y en esa sesión extraordinaria hay que decidir o designar un nuevo presidente y su subrogante también. Y bueno, finalmente, de modo breve, creo que independientemente del juicio político, Godoy debiera dar un paso al costado. Creo que eso no va a pasar, y por eso vamos a tener que esperar que este señor siga atornillado al cargo mientras el juicio político se tramite y se decida. Bien, muchas gracias. El análisis a la doctora Pamela Aguirre, académica y constitucionalista, y al constitucionalista doctor Ismael Quintana. Muy gentiles, muy amables. Un abrazo, Miguel. Buenos días. Un abrazo, Pamela. Buenos días. Gracias. Hasta luego con todo. Muy buen día. 4 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Augusto de la Torre, ex director para América Latina del Banco Mundial y ex gerente del Banco Central del Ecuador, y los 26 años de dolarización en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa.